¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos, ciclo 2019-1. Tema: estudiar cilindro y pirámide. Estamos en lo que corresponde a la semana 14. Una pirámide es un poliedro que tiene a una cara como base y las demás caras son regiones triangulares que tienen un punto en común. Ese punto en común se llama vértice principal o cúspide de la pirámide. Ya, la cara que se ve por acá puede tener cualquier número de lados y esa cara se va a llamar base. Las demás caras, que son regiones triangulares, como esta región, esta o esta otra, se van a llamar caras laterales. ¿De acuerdo? O sea, las caras laterales en una pirámide son todas sin excepción regiones triangulares. Y la base es una región poligonal que puede tener 3, 4, 5 o más lados. Eso no estaría definido. Ya, la distancia o la línea perpendicular trazada desde el vértice a la base hasta un punto de la base, esta línea se llama altura. Esta línea se llama altura. Ya, de este sólido vamos a querer calcular básicamente el área lateral, el área total y el volumen. Ahora, tenemos un pequeño problema. Este sería el área y la base, el pie de la altura que sea el punto Q. Muchas veces vamos a tener un gran problema respecto a la ubicación del punto Q. No vamos a saber qué es Q de la base. De ahí que cuando vamos a querer hacer los cálculos del área lateral, el área total, va a haber ciertos problemas. Mira. El área lateral se entiende como la suma de las áreas de las caras laterales. Y sí, no hay una fórmula para conseguir este número. Habrá que hallar el área de esta cara, el área de esta otra, de la que está aquí atrás, de esta que está por aquí atrás también, y lo sumamos. No hay otra manera de conseguir ese número. El área total se entiende como la suma de las áreas de todas las caras. O sea, sería el área lateral más el área de la base. Y el volumen es igual al área de la base por la altura sobre 3. ¿Sí? Es la única fórmula que podríamos, digamos, considerar en una pirámide cualesquiera. No importa cuántos lados tenga la base y no importa si el pie de la altura está en la base, en el borde de ella o quizás fuera de la base. ¿De acuerdo? Eso no nos va a complicar. Una observación. ¿Qué sucede si el número de lados de la base es n? En este caso es 5. ¿Cuántas aristas tiene? Como usted puede observar, 5 aristas abajo, 5 arriba, en total serían 10. Si fuera una pirámide de base triangular, 3 abajo, 3 arriba, en total 6. Si fuera hexagonal, 6 aristas abajo, 6 arriba, 12. Entonces nos debemos dar cuenta que esto es 2 veces n. ¿A qué es igual el número de vértices? Aquí abajo hay 5 vértices más el de arriba, 6. Aquí hay 3 más el de arriba, 4. Aquí hay 6 más el de arriba, 7. Siempre es 1 más, o sea, es n más 1. El número de caras, como pueden observar por acá, 5 caras laterales más la base, 7. 3 caras laterales más la base, 4. 6 caras laterales más la base, 7. Entonces sería 1 más siempre. N más 1. ¿Ya? Esto más o menos te puede servir para decir, ¿no? ¿Existe una pirámide que tenga 21 aristas? Te dices, ¿existe una pirámide que tenga 21 aristas? La respuesta es no, porque el número de aristas siempre es un número par. Ahora, también te pueden preguntar, ¿no? Si una pirámide tiene 7 caras, ¿cuántas aristas tiene? Si tiene 7 caras, o sea, esto es 7, n sale 6, ¿sí? ¿Cuántas aristas tiene? 12. ¿Sí? Para eso me sirve este tipo de estas observaciones, ¿sí? Bien, ahora, teníamos por aquí un detalle, ¿no? De que no se puede hallar el área lateral de una pirámide cualesquiera. Entonces, lo que vamos a hacer por aquí es presentar un caso especial de estas pirámides.
Por ejemplo, ¿qué sucede si en una pirámide todas las aristas laterales miden iguales? Esta arista mide igual con esta arista e igual con esta otra. O sea, todas las aristas laterales miden igual. Cuando eso ocurre, ¿ya? Cuando eso ocurre, digamos, AP mide igual con BP igual con CP. Cuando esto ocurre en una pirámide, entonces el pie de la altura viene a ser el circuncentro. Obviamente, ¿no? El circuncentro de la base. Claro, eso es lo que se puede demostrar y lo tenemos que hacer por aquí, mira. Acá está nuestra pirámide. Trazamos la altura. ¿Ya? ¿Y cómo sé que este punto es el circuncentro de la base? Decimos, si trazamos esta línea, 90 grados, 2 rayas, serrucho, aquí trazamos esta línea, también serrucho, 2 rayas, 90. Este triángulo y este otro son congruentes, por eso que esto mide igual con él. La altura, 2 rayas, trazo esta línea y aquí también 90 grados. Y este triángulo es congruente con los otros dos, entonces este lado mide igual que ellos. Cuando un punto está a igual distancia de los vértices, ese punto para el triángulo es el circuncentro. Y ya está. Ahora, no importa si la base tiene 3 lados, 4 lados o lo que sea, siempre el pie de la altura va a ser el circuncentro de la base. Lo que en el fondo estaría diciendo, usando términos ya más elaborados, cuando las aristas laterales de una pirámide son congruentes, la base es inscriptible. Justamente el pie de la altura es el centro de la circunferencia que inscribe a esa base. ¿De acuerdo? Claro, la base no necesariamente la base va a ser regular. No. En este caso el triángulo sería un triángulo escaleno, o puede ser isósceles. ¿De acuerdo? No necesariamente, si las aristas laterales miden iguales, la base va a ser una región regular. Eso lo vamos a estudiar aquí en este tema. Ya, otro teorema. ¿Qué sucede si en una pirámide las aristas laterales, los diedros en las aristas básicas miden iguales? Sabemos que aquí hay un diedro. Aquí también hay un diedro. Aquí también hay un diedro. Si esos diedros tienen las mismas medidas, entonces al trazar la altura, el pie de la altura viene a ser el incentro de la base. Y vamos a indicar O, incentro. ¿Ya? Tarea para ustedes demostrar esto. No es difícil, es muy parecido a lo que se hizo en la parte anterior. ¿De acuerdo? Cuando todos los diedros en las aristas básicas miden iguales, el pie de la altura es el incentro de la base. Digo todos porque no importa si la base tiene 3 lados, 4 lados, 5 o más lados. Siempre el pie de la altura es el incentro de la base. O sea, el centro de la circunferencia inscrita en la base. Bien, ¿para qué me sirve esto, no? Por ejemplo, una vez vino un examen de admisión. Aquí tienes una pirámide donde esto mide 6, esto mide 8 y todas las aristas laterales miden 13. 13, 13, 13. Entonces, hay el volumen de la pirámide. Volumen de la pirámide. Bueno, el volumen de toda pirámide es el área de la base por la altura sobre 3. Ya. El área de la base fácil es 6 por 8 entre 2. 6 por 8 entre 2. Esta es la base. Te falta la altura. Y es ahí donde entra a tallar este teorema. Como todas las aristas laterales miden iguales, el pie de la altura es el circuncentro de la base. Y como la base está determinada por un triángulo rectángulo, el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. O sea, al trazar esta altura, justo cae en ese punto. Y claro, qué suerte, ¿no? Porque esta línea va a medir 5, 5 y este es H. Y este triángulo que es recontra conocido, 13, 5, 12. 12 y esto entre 3. Listo, ¿se da cuenta? O sea, para eso me sirven estas observaciones. Pirámide regular. En este caso, una pirámide se llama regular cuando la base es una región regular y el pie de la altura siempre es el centro de la base.
Cuando un polígono regular, recuerda, el centro de la base es el centro de la circunferencia circunscrita o inscrita en ese polígono, en este caso en la base. ¿De acuerdo? Ya. El pie de la altura siempre es el centro de la base. Eso hace que todas las aristas laterales midan iguales. Esta arista lateral mide igual con esta arista lateral, con esta arista, con esta arista y con esta otra, y también con la que está por acá. O sea, todas las aristas laterales en una pirámide regular miden iguales. ¿Qué más? Claro, aquí queremos calcular, como lo hemos estado haciendo, el área lateral, el área total y el volumen. Para poder hallar el área lateral en una pirámide regular, necesitamos introducir un término importante para la pirámide regular, se llama el apotema. Bien, el apotema es la altura de una cara lateral correspondiente a un lado que también es arista básica de la pirámide. En este caso, esta es nuestra cara lateral, esta altura relativa a este lado que también es, como se dijo, una arista básica en la pirámide. Esta línea se llama apotema y a su longitud se le suele, digamos, decirle a su P. Apotema de la pirámide, esta sería la base. Bien, ahora, queremos hallar el área lateral. Hay una fórmula que dice el área lateral es el semiperímetro de la base por el apotema de la pirámide. Fórmula que por experiencia les puedo decir no va a ser necesario a la hora de resolver los problemas, porque usando un poco el sentido común deben notar esto, ¿no? Bolitas, bolitas, serrucho, bolitas, bolitas, serrucho, bolitas, bolitas, serrucho, acá también serrucho, serrucho y acá serrucho. O sea, deben notar que todas las caras laterales son congruentes. Entonces, lo ideal sería hallar el área de una cara y en este caso lo multiplicas por 6. O sea, sería el área de una cara, el área de una cara, el área de una cara y lo multiplicamos por 6. Sería S veces N. ¿Qué es N? N es el número de lados que tiene la base. ¿De acuerdo? En ese caso 6. Si fuera esto regular, el área de una cara por 5. Si esto fuera regular, el área de una cara por 3. Esa es la mejor idea que les puedo dejar en este tema, pero sí, repito, sí es importante que ustedes sepan qué es apotema. El área total es el área lateral más el área de la base. El volumen es el área de la base por la altura sobre 3. Una pequeña observación. Se logra demostrar también que el área de la base es el área lateral por el coseno del diedro entre una cara lateral y la base. O sea, aquí trazamos esta línea, 90 grados. Aquí está el diedro entre una cara lateral y la base. Digamos que esto mide alfa y aquí usted va a colocar alfa. ¿De acuerdo? Bien. Ojo, este teorema solo se utiliza cuando la pirámide es regular. No vayan a hacer eso aquí. Aquí no se cumple. Quizás acá sí. Acá sí se cumple porque todos los diedros miden iguales, como ocurre aquí. Pero aquí no se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, por mayor seguridad, solo lo vamos a utilizar cuando la pirámide es regular. ¿Qué sucede cuando se traza un plano paralelo a la base de una pirámide? Entonces, ocurre que la pirámide de vértice P, base ABCD, es semejante con la pirámide de vértice P y base EFGH. Pues cuando eso va a ocurrir, ustedes pueden comparar los elementos de estas dos pirámides. Por ejemplo, las aristas laterales van a ser proporcionales a las aristas laterales o las aristas básicas o a las alturas. También puedes decir el volumen de una pirámide es el volumen de la otra. Aquí hay que aclarar esto. Bien, aquí vamos a plantear lo siguiente. Cuando las pirámides son semejantes, los volúmenes de ellas van a ser proporcionales a los cubos de los elementos homólogos.
¿Qué elementos homólogos? Las que se tengan. En este caso, por ejemplo, podemos considerar las aristas laterales PC y PG. Acá sería PC y acá sería PG. También, si gusta, puede considerar las aristas básicas. Por ejemplo, AD, su homólogo vendría a ser EH. Pero, como hablamos de volúmenes, estos se elevan al cubo. Y también podríamos considerar las alturas. Aquí H sub 1, H sub 2. Sería H sub 1 al cubo, H sub 2 al cubo. Y si se trata de áreas también, el área lateral es de uno, es al área lateral del otro, como los cuadrados de los elementos homólogos. Pueden ser, repito, aristas laterales AP, homólogo EP. Pueden ser las alturas h sub 1 al cuadrado y h sub 2 al cuadrado. Todo depende, repito, de lo que se tenga. La figura comprendida entre la base y el plano paralelo, esta parte es un poliedro y ese poliedro se llama tronco. Gracias a estos teoremas, a estas observaciones, se demuestra que el volumen de ese tronco es 1/3 de la altura, suma de las áreas de las bases, más el promedio geométrico de las áreas de esas bases. ¿Sí? Sí, no podemos hablar del área lateral ni del área total, porque no hay fórmula. Cuando la pirámide es una pirámide cualesquiera, no hay una fórmula. Es por eso que vamos a hablar de un tronco de pirámide regular. Cuando la pirámide es regular, ¿ya? Pues aquí ocurre un detalle. La mejor altura que se va a considerar es la que une los centros. El centro O con el centro O'. ¿Ya? Es la mejor altura que usted va a considerar en un problema. Luego, se va a introducir también lo que es el apotema. Esta línea perpendicular a las aristas básicas en sus puntos medios, se detalla, en sus puntos medios, esa línea se va a llamar apotema de la pirámide. Su longitud, por lo general, A sub P, apotema de la pirámide. Se logra demostrar que el área lateral es el semiperímetro de una base B sub 1, esta sería la base B sub 1, el semiperímetro de la otra base B sub 2, sería esto base B sub 2, sería esto base B sub 2, por el apotema de la pirámide. Esa es la fórmula. ¿Ya? Pero de una manera más natural, usted hay el área de una cara lateral y multiplica por n. ¿Quién es n? N es el número de lados que tiene la base. Es la fórmula más sencilla. No estoy diciendo que esto no es importante. Esto es más útil y sí es importante que ustedes sepan que es apotema. ¿Ya? El área total es el área lateral más la base B sub 1 y la base B sub 2. El volumen de este sólido lo conseguimos con esto, con esta fórmula. Es 1/3 de la altura, suma de las áreas de las bases y el promedio geométrico de estas áreas. ¿Ya está? Hablemos de cilindros. Un cilindro es un sólido generado por una región rectangular cuando ella gira una vuelta alrededor de uno de los lados, como se tiene aquí. Este lado genera este círculo, este otro lado genera este otro círculo. Ya, si el lado mide R, entonces el radio del círculo tendría que ser R. Esta línea genera lo que sería la superficie lateral. Estas líneas se van a llamar generatrices. ¿Ya? Algo que hace este tema recontra sencillo es que ustedes sepan que un cilindro de revolución y un prisma recto son isomorfos. ¿Qué significa? Son figuras que tienen formas diferentes, pero las mismas propiedades. Mira, el área lateral es perímetro de la base por la arista lateral. Use eso aquí. El área lateral de un cilindro es perímetro de la base, o sea, la longitud de esta circunferencia. 2pi por el radio. Eso multiplicado, aquí se arista, pero aquí hay generatriz, por la generatriz. Bien, el área lateral, repito, haciendo la analogía con el prisma, sale este número,
el área total sería en un prisma el área lateral más 2 veces el área de la base. O sea, 2pi rg es el área lateral del cilindro, más 2 veces pi por r cuadrado. 2 veces pi por r cuadrado. Si usted factoriza 2pi r, te va a salir que el área total es 2pi r, suma de la generatriz con el radio de la base. El volumen es el área de la base por la altura que es la generatriz. Ya, se comprende mejor este sólido cuando hacemos esa analogía con el prisma. Y para hacerlo todavía más sencillo, te sugiero que a un cilindro lo veas como si fuera una región rectangular, donde esto viene a ser el diámetro de la base y esto viene a ser la generatriz. O sea, ¿cómo funciona la sugerencia, no? Por ejemplo, tienes aquí un cilindro donde tienes centro de la base, aquí hay un punto P, que hace que esto mida 2, 4. Te van a pedir ahí el área lateral, sabiendo que este ángulo mide 90, centro de la base. Entonces, ¿qué dices? Mira, el área lateral es perímetro de la base, 2pi por el radio, por la generatriz que mide 6. Y el único problema sería hallar el radio de la base. Para eso, recuerda, al cilindro de revolución lo vemos así, como si fuera una región rectangular. Y solo vamos a trabajar en ese espacio. Y para sentirlo más cómodo todavía, borre esto, mira, borras esto, borras esto, borras y borras. Ya está, mira, ahí está tu problema. Allí lo vas a resolver. Por eso le digo, visualiza un cilindro como si fuera una región rectangular. Esto es el diámetro de la base, radio de la base, radio de la base. Si esto mide alfa, esto acá también mide alfa. Porque esto mide 90 menos alfa y acá es 90, acá es alfa. Entonces dice por aquí seno de alfa. Seno de alfa, R, disculpa, acá dices, este triángulo es semejante con él. Por semejanza, a alfa le corresponde R, en el otro le corresponde 4. En este triángulo, el lado adyacente a alfa mide 2 y en el otro es 2R. Simplificas y R te va a salir 2. Ya está. Se reemplaza aquí y listo, se acabó. Pero se dio cuenta, no nos hemos complicado mucho porque al cilindro lo estamos viendo como si fuera una región rectangular. Bien, cilindro oblicuo de sección recta circular. Mira, aquí hay un detalle. Hay libros, y ya lo comenté antes, los libros que hay en el mercado giran en torno a lo que es nivel 1. Y para ellos es posible que la base de un cilindro sea una región limitada por una curva cerrada. Es más, para ellos no es un sólido, es una superficie, una cáscara nada más. ¿Ya? Nosotros estamos partiendo el estudio de esta figura de otra manera. Bajo ese contexto, por ejemplo, la base de un cilindro podría ser un círculo. ¿De acuerdo? El volumen sería base por altura, no hay problema. El asunto está cuando se introduce la sección recta. La sección recta que ve por acá, si la base es un círculo, entonces esta sección tiene que ser una región elíptica. ¿Ya? Y cuando usted va a querer hallar el área lateral, va a decir perímetro de la sección recta por la generatriz. Haciendo la analogía de que un cilindro oblicuo es como un prisma oblicuo. ¿Ya? Y aquí va a estar el problema. Hasta ahora, el hombre no ha podido conseguir una fórmula para hallar la longitud de una elipse. No existe esa fórmula. Es por eso que nosotros vamos a evitar hacer estas cosas. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Cuando definimos a un cilindro oblicuo, lo definimos de esta manera. Es una porción de un cilindro de revolución comprendida entre dos planos paralelos entre sí, secantes a la superficie lateral del cilindro, de tal modo que esos planos no sean paralelos a las bases del cilindro. Acá tendríamos una porción de todo el cilindro de revolución comprendida entre dos planos. A eso le vamos a llamar cilindro oblicuo, de sección recta circular. Claro, porque la sección recta es este círculo de radio R. Y esto vendría a ser
la generatriz. Ya, cuando ustedes van a querer hacer los cálculos, el área lateral, 2 veces pi radio por la generatriz. Dirá, profe, lo mismo, sí, pero a la hora de leer la fórmula no es lo mismo. Numéricamente sí, pero geométricamente no. Eso se lee como perímetro de la sección recta por la generatriz. Se lee como perímetro de la base por la generatriz. ¿Ya? El área total. El área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Ya, aquí sí un detalle, ¿no? Las bases son regiones elípticas. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el área de una región elíptica? Bueno, para ello no hay que olvidar, sí hay una fórmula para esto, semieje menor, semieje mayor. El área de esa figura es pi a por b. Ya, fórmula que en realidad vamos a evitar utilizar. Ya en prisma dimos una observación. El área de la sección recta es el área de la base por el coseno del diedro. El diedro es entre el plano de la sección recta y el plano de la base. Pero recuerden, en prisma les comenté algo, ¿no? Cuando ustedes trazan la altura, ¿listo? La altura y la arista lateral en un prisma forman un ángulo que mide alfa. En cambio aquí, lo mismo, en versión cilindro, la altura y una generatriz determinan un ángulo que mide alfa. Ese es de acá. Con esa fórmula puedes hallar el área de la región elíptica, la base, en función al área de la sección recta y a este ángulo. Eso hace que tú evites usar esa fórmula. ¿Ya? Entonces, el volumen sería el área de la base por la altura. Esta es la altura y esta es la base. Ya lo podemos hallar con esta fórmula, en el peor de los casos, con esta que sea la mejor opción. ¿Ya? ¿Qué más? Igual, para que no se complique la vida con un cilindro oblicuo, visualízalo como si fuera una región paralelográmica donde esta es un lado y la altura representa al diámetro de la sección recta. Listo. Eso hace que al cilindro oblicuo lo veamos como si fuera una región plana. Ya, y recuerda, no se estudia cualquier cilindro oblicuo, sino aquellos que son de bases elípticas y cuyas secciones rectas sean circulares. Sí, porque existen cilindros de bases elípticas y secciones rectas también elípticas. Y ya, pues ya les he mencionado, eso no queremos estudiar, no se puede porque no hay una fórmula para conseguir la longitud de una elipse. Bien, cuando ustedes tienen un cilindro y lo cortan por un plano que no sea paralelo a la base, la porción del cilindro comprendido entre el plano y la base se llama tronco de cilindro. Esto nos indica la generatriz menor, esto nos indica la generatriz mayor. ¿Ya? Radio y la base. Entonces, el área lateral, se logra demostrar que es perímetro de la base por la suma entre la generatriz mayor y la generatriz menor entre 2. Bueno, el área total sería el área lateral más la base B sub 1, que sería esto, y la otra base B sub 2. Sí, ¿cómo hallamos el área de esta figura? Fácil, esta base es la proyección de ella. Entonces, B sub 1 es igual a B sub 2 por el coseno de la medida del diedro entre este plano y este otro plano. ¿Ya? El volumen es el área de la base, pi r cuadrado, la mitad de la suma de la generatriz mayor y generatriz menor. Listo. Ahora usted dirá, y eso es todo. Mira, hay variantes. Siempre les mencioné, estén preparados para las variantes. ¿Qué sucede si el plano es trazado por este punto? Si es trazado por ese punto, la figura se vería más o menos así. Ya, más o menos así. ¿Y a qué va a ser igual el volumen? Sería el volumen, el área de la base por la generatriz entre 2. No hay problema. ¿Qué sucede si el cilindro es oblicuo? Ya, no hay problema.
Si el cilindro es oblicuo, aquí va a aparecer la sección recta. Recuerda que la sección recta tiene que ser un círculo. Entonces, el volumen sería pi r cuadrado, generatriz menor, generatriz mayor entre 2. Generatriz mayor, generatriz menor entre 2. Listo. ¿Cómo se demuestra? De aquí para arriba es como este sólido. De aquí para abajo es como este sólido. Hallamos el volumen de esta parte, luego de esta otra y lo sumamos. Y conseguimos eso. Muy bien, hemos terminado la parte teórica, pasamos a lo que corresponde la parte práctica de la semana 14, ciclo aula virtual 2019-1. M es punto medio de la generatriz CD, así que todos miden iguales. O es el centro de la base del cilindro, cuyo radio mide 2. Hay el área lateral del cilindro. Entonces, dices, el área lateral es perímetro de la base por la generatriz. Ahora, por los datos, este radio de la base mide 2. ¿Qué más? Como aquí el ángulo mide 90, 45 grados, esto va a medir 2, esto va a medir 2. Y ya está. Entonces dices, el área lateral, profesor, es 2 veces pi, radio de la base 2, por la generatriz que mide 4. ¿Cuánto es esto? 16 pi. Listo. Dice, un florero de forma cilíndrica, como se muestra en la figura, el agua contenida en dicho florero se evapora en un 50%. O sea, inicialmente tenía una altura de 20. ¿Ya? Entonces, aquí esta parte mide 10 porque esta parte mide 20. Se evapora la mitad. Cuando me dice eso, se evapora en un 50%, es la mitad. La mitad de todo era cuando la altura era 40. Si la mitad, 10, 10. Listo. Hay el volumen del aire contenido en el florero, siendo el radio de la base de longitud 8. Entonces, de agua, solo ahora actualmente solo nos queda esta parte. Porque recuerda que era hasta aquí, pero se ha evaporado la mitad. Ahora, el volumen de aire contenido en el florero es toda esta parte. Ese volumen vendría a ser el área de la base, mira que es un círculo de radio 8, pi por 8 al cuadrado, por la generatriz que sería 20. Ya, hacemos la operación y sería 64 por 20, 128. 128 con el 0, 1200 pi. 1280 pi. Esa es la respuesta. En la figura, O es el centro de la base del cilindro y el área de la región triangular BOM es 15 raíz de 3. El área de eso es 15 raíz de 3. El arco BM mide 120 grados. OD mide 6. OD mide 6. Hay el volumen del cilindro. ¿De acuerdo? El volumen del cilindro es pi radio de la base al cuadrado por la generatriz. Así que, como pueden notar, nuestro único problema es hallar la generatriz. ¿Ya? ¿Cómo la llamo? Vamos a ver. Ya, eso lo hemos hecho antes en geometría plana. Cuando un arco mide 120 y esto es el radio R, se traza este otro radio R, esto mide 120. Esta cuerda mide el radio por la raíz cuadrada de 3. O sea, en otras palabras, debido a este arco que mide 120, esto mide 6 raíz cuadrada de 3. Ahora, el área de esta región triangular es 15 raíz de 3. Entonces, se sabe que aquí la altura, ¿qué sabemos, no? Que esto mide igual con él, así que la altura cae en el punto medio. 3 raíz cuadrada de 3. Eso acá también mide 3 raíz cuadrada de 3. Entonces, por dato, 6, 15 raíz cuadrada de 3 tiene que ser igual a 6 raíz cuadrada de 3 por la altura h entre 2. Esto se cancela, mitad 3, quinta, tercia, h saldría 5. Esto mide 5. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Queremos hallar la generatriz. ¿Ya?
5, 3 raíz de 3. Esto vale 6. Aquí 90 grados. Por Pitágoras, OB al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más G al cuadrado. Pero también aquí por Pitágoras, eso es 3 raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale de aquí? G. ¿Ya? G. Aquí me da 27. Esto pasa a restar, me quedaría 27 menos 36, 9. 25, 16, 4. ¿Ya está? Por lo tanto, el volumen resulta ser igual al área de la base, 36 por 4. 144 pi. Listo. Se construyen columnas de forma cilíndrica que servirán de soporte para un techo. Columna de forma cilíndrica. Las columnas deben tener 4 metros de altura y 0.5 de radio. O sea, en otras palabras, un medio de radio, ¿no? O sea, bueno, mitad de un metro. Si disponen de 20 pi metros cúbicos de hormigón, hay el número de columnas que se puede construir con esa cantidad, ¿no? O sea, nos dicen, el volumen de un cilindro de V viene a ser igual al área de la base pi por un medio al cuadrado por la altura que es 4. Hacemos el cálculo, va a ser pi. ¿Ya? Entonces, esto es de una columna. Tiene este volumen de una sola columna. ¿Cuántas columnas tenemos? N. N columnas. El volumen sería N veces V. Y eso me tiene que dar la cantidad de material, en este caso hormigón, que tenemos. 20. ¿Ya? O sea, N veces pi es igual a 20 pi. ¿Cuánto sale N? 20. ¿Cuántas columnas se pueden hacer? 20 columnas. En la figura AB mide 10. Ya, esto mide 10. AB igual a BD. Esto mide 10. Y nos piden hallar el volumen del cilindro oblicuo. Bien, tenemos dos opciones. Hallar el volumen en función a la base o en función a la sección recta. Ya, como el cilindro es oblicuo, lo más adecuado es la sección recta. Ya, el volumen es igual al área de la sección recta por la generatriz, que a propósito está midiendo 10. Solo falta hallar el área de la sección recta. Para ello, este detalle, 60, aquí también el ángulo mide 60. 10, 10, esto mide 60. Así que este triángulo resulta ser un triángulo equilátero. ¿Cómo conseguimos el radio de la sección recta? Recuerda, si un cilindro es oblicuo, aquí se sobreentiende que la sección recta tiene que ser un círculo. Por compromiso trazo la sección recta, solo por compromiso. Y esa sección recta es un círculo. Aquí 90 grados, entonces empezamos a hacer los cálculos. Ya que este triángulo es equilátero, 5, 5, esto que es el diámetro, mediría 5 raíz de 3. Así que esto va a medir 5 medios raíz de 3. El otro también. Estos dos miden igual. ¿Ya está? El volumen sería igual pi 5 medios raíz de 3 al cuadrado por la generatriz que mide 10. Por lo tanto, ¿cuánto sería el volumen? Mitad, mitad aquí me queda 5, aquí me quedaría 2, 5, 125 raíz de 3 pi entre 2. Dice, dos grupos de alumnos del curso de geometría elaboran pirámides de alturas congruentes, tal que la relación entre las áreas y las bases es de 2 a 3. Si los volúmenes de las pirámides, la suma de los volúmenes es 50, hay el volumen de la menor pirámide. Ya, aquí hay un detalle que hay que notar, no hay que hacerlo resaltar. No te dice en ningún momento cuántos lados tiene la base. Ya, ¿eso qué significa? Y como no lo dice, porque no importa. Si no importa, o sea, nosotros podemos escoger. Por ejemplo, si deseas
podemos escoger que una sea de base triangular. Esa es la de base triangular y la otra puede ser de base cuadrangular. Como no lo hice, repito, tienen la misma altura. Aquí sucede lo mismo que sucede en geometría plana. Si tienen la misma altura, los volúmenes son proporcionales a las áreas, las bases. O sea, si aquí es 2S, aquí es 3S, entonces aquí el volumen sería 2V y acá sería 3V. Me piden el volumen de la menor, o sea, 2V. Para eso, dato. ¿Ya? Dato. El volumen de la menor pirámide. Ya 2V, pero dato, la suma de ellos, 2V más 3V, nos tiene que dar 50. ¿Cuánto sale V? 10. El volumen, ¿cuánto sería? 20. Listo. Dice, PABCD es una pirámide regular. Ya está. Una arista lateral forma con la base un ángulo que mide 37 grados. La arista lateral mide 10. El volumen de la pirámide. Ya está. Decimos, volumen es el área de la base por la altura sobre 3. ¿Cuál es el problema? Hallar la altura y la base, ¿no? Para eso el dato. Las aristas laterales forman con la base un ángulo que mide 37. Para eso, ya hemos visto antes, la teoría dice, ¿no? Para hallar el ángulo entre una arista y la base hay que proyectar la arista en la base. Esta es la proyección. Este ángulo es el que mide 37. Según dato. Y como esto mide 10, esta altura estaría midiendo 6. Esto mediría 8 y esto también 8. El centro de la base, ¿qué más? Ya pues, el volumen sería área de la base. La diagonal mide 16, sería 16 al cuadrado entre 2. Por la altura que es 6 y todo eso entre 3. Listo. Si se cancelan, sería solamente 16 al cuadrado. ¿Cuánto es ese número? 256. Listo. El área de la base de una pirámide triangular regular es 27 raíz de 3. O sea, el área de la base es 27 raíz cuadrada de 3. Pero si la arista básica mide b, esto sería b cuadrado por la raíz de 3 entre 4. ¿Ya? Listo, entonces simplificamos, se va y b nos va a salir, sería raíz de 3, 27 sería 3 raíz de 3, 2 sería 6 raíz cuadrada de 3. La altura mide 3, y ya está. Hay el área lateral de la pirámide. Muy bien, el área lateral de la pirámide. Lo podemos hallar de dos maneras. Podemos hallar el área de una cara nada más y lo multiplicamos por 3. ¿De acuerdo? O podemos aprovechar esta información diciendo, esto mide 3 raíz de 3, esto mide 3 raíz de 3, y esta línea mide esto por la raíz de 3. A ver, haga el cálculo, ¿cuánto te sale? Te saldría eso por raíz de 3, sería 9, entonces esto mediría 3, esto mediría 6. Y ya está. Primera, segunda, la tercera viene por aquí. 90 grados aquí, y esto estaría midiendo 3 raíz de 2. ¿Ya está? Entonces, el área lateral sería 3 veces el área de la cara, digamos, BCP, PPC. O sea, 3 veces, ¿qué? La base, 6 raíz de 3, por la altura, 3 raíz de 2, entre 2. Bien, simplificando esto, el área lateral nos va a salir 27 raíz cuadrada de 6. Bien, nos piden aquí, según las medidas, y además sabiendo que para pintar para pintar 80 centímetros cuadrados, se utiliza 5 mililitros de pintura. Hay la cantidad de pintura para cubrir la superficie lateral del pedestal. La superficie lateral del pedestal. O sea, lo que les había sugerido en su momento fue, basta con hallar el área de una cara, nada más, y luego multiplicamos, en este caso por 4. Voy a hacer eso.
A, B, C, D. Primero necesitamos saber cuánto de superficie vamos a pintar. De ahí que el área lateral es 4 veces el área de esa cara. El área de la cara A, B, C, D. ¿Ya? Ahora, esa cara es una región trapezial isósceles. 40, 64. Ya. 40, 64. Sí, sí hay una fórmula, y les he dado, para hallar el área de una región trapezial o de un cuadrilátero inscriptible. Es una fórmula muy parecida a la de Herón, pero no, en este caso no voy a pasar por esa fórmula. Voy a hacer esto, le trazo una paralela por aquí. Voy a hacer esto, le trazo una paralela por aquí. Ya está, esto va a medir 40, entonces esto va a medir 24. Esto mide 20. ¿Ya? Ahora, 20, 20, 24, aquí podemos hacer algo más. Punto Q, trazaríamos la altura. Al trazar la altura, 12, 12.h. Ya está, 20, 12, no es difícil calcular esto. Sería 5 por 4, 3 por 4, 4 por 4. 16. Y listo. Entonces, 4 veces el área de esa región trapezial, que sería 40 más 64 entre 2. Por la altura 16. Entonces sería aquí 32 por 104. ¿Cuánto es eso? El área lateral te va a salir 3.328. Ya, ahora hacemos la regla de 3. Dices, 5 mililitros nos sirven para pintar 80 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto de pintura voy a usar si quiero pintar 3.328? Saben que es una regla de 3. Esto se multiplica y pasa a dividir. Y esto nos va a salir 208. 208 mililitros. ¿De acuerdo? Bien, aquí nos piden hallar la razón entre los volúmenes de esta pirámide de vértice V y base M, N, P, Q, R, S y este tronco de pirámide. Para eso nos dicen que estas aristas VM y MA están en la proporción de 2 a 3. O sea, aquí sería 2K, esto sería 2K y esto por dato sería 3K. Bien, esto que sea de volumen V sub 1. ¿Ya? El volumen, por semejanza, el volumen de este sólido es el volumen de todo, como los cubos de los elementos homólogos. Arista lateral 2K, arista lateral 3K. No, 3 no, toda la arista lateral, 5K. Entonces, haciendo los cálculos, aquí sería 8 sobre 125. Lo cual quiere decir que si esto tiene volumen 8V, el volumen de todo tiene que ser 125V. Entonces, restando, el volumen de esta parte sería, digamos, V sub 2 vendría a ser, la diferencia entre eso sería 117V. Entonces, ahora dice X, ¿qué me piden? La razón entre el volumen de esta pirámide pequeña y el tronco de pirámide que es V2. Sería, o sea, 8V entre 117V. ¿Cuánto sale? Claro, 8 entre 117. 8 entre 117. Muy bien, jóvenes, aquí les dejo las claves como parte final de la clase. Muy bien, jóvenes, hemos terminado con todos los problemas de esta semana. Nos vemos en la siguiente, temas a estudiar, cono y esfera. Hasta entonces.